Hola a todos, en este video os voy a mostrar cómo resolver el cubo de Rubik. He hecho un poco de investigación y os voy a enseñar técnicas y algoritmos nuevos. Así que quédense conmigo y nos divertiremos. Primero, conozcamos el cubo. Cada cubo consta exactamente de 6 caras. Cada una tiene su color: blanco, verde, amarillo, azul, naranja y rojo. Para solucionar el cubo, necesitáis usar las capas que explicaré más adelante. Bien, tenéis la capa de derecha, la capa de izquierda, la capa de arriba, la capa de abajo, también llamada la capa inferior, la capa frontal que está enfrente de vosotros, la capa de atrás, trasera, y la capa del medio. También tenéis que conocer las partes del cubo. Le doy vuelta para que se entienda mejor. Tenemos el blanco que está aquí en el centro. Las amarillas son las aristas. Y todos estos blancos son las esquinas. Entonces este es un pedazo de esquina, otro pedazo de esquina. Este es una arista, amarilla y roja, arista amarilla y azul, arista naranja y amarilla. Esquinas. Aquí hay más esquinas en cada cara. Por supuesto, aquí también tenéis más esquinas. Estas son aristas. Este es el centro. Bueno, empecemos. Aquí es por donde vamos, el cubo entero. Nos encaminamos a resolver el cubo entero. La primera parte en resolver el cubo es crear una forma de cruz en la cara superior del cubo. Para eso necesitáis elegir el primer color. Empecemos. Elijo el blanco, lo he elegido por su centro y lo estoy sujetando así. Cuando el centro blanco está en la cara superior del cubo. Ahora le damos vuelta al cubo entero al lado opuesto en respecto al primer color, el blanco. Desde ahora, el blanco es el primer color. Ahora tenemos que rodear el centro amarillo, que es el color opuesto al blanco, en este caso. Lo tenemos que rodear con 4 aristas blancas. Ya tenemos uno aquí, pero si este no fuera el caso, tendríamos que ponerlo así. Ahora fíjense en las otras 3 aristas. Entonces tenemos uno aquí y otro acá. Pongámoslo aquí y hay una arista menos. ¿A dónde está? Está aquí. Bien, necesitamos darle vuelta un poco y luego otra vuelta. Y luego 2 vueltas. Ok, bien. Hemos rodeado el centro amarillo con 4 aristas del primer color. Os recuerdo que nuestro objetivo en esta fase es crear una cruz blanca. Ahora necesitáis conectar cada una de estas aristas a su color adyacente. Por ejemplo, el blanco está aquí y el rojo acá. Bueno, busquemos el centro rojo. Lo conectáis al encontrarlo. Veis que el centro rojo está conectado con la parte roja de la arista. Lo sujetáis de esta forma en vuestro lado derecho y le dais 2 vueltas a la capa de derecha. 1, 2 y olvidaros este por ahora. Miremos a este. Es blanco y naranja. Y entonces lo conectamos. Buscamos el centro naranja y está aquí. Una vez más, lo sujetáis así. Cuando esta conexión está a vuestra derecha, le dais 2 vueltas a la capa de derecha. 1, 2 y ya está conectada. Si no fuera así, entonces teníais que buscarla. Conectar el blanco y el verde. El centro verde lo sujetáis en vuestra parte derecha y le dais vuelta a la capa entera que está a vuestra derecha. 1, 2.
Ahora tenemos que conectar la última arista, blanco y azul. Tenemos que buscar el centro azul. Está aquí. Volved a vuestro lado derecho y dad 2 vueltas a la capa derecha. 1, 2 veces y ya está. Ahora le dais vuelta al cubo entero y os sale una cruz. En este momento no teníais que fijaros en las esquinas. Lo hablamos en la próxima fase. Y veréis que además de salir una cruz, está también conectada, lo cual es muy importante. Con conectada me refiero, en este caso, a que la parte naranja de la arista está conectada con el centro naranja. Y la parte azul de esta arista está conectada con el centro azul. Y lo mismo pasa con el rojo y el verde. En esta fase ya tienes una cruz, y todas sus aristas están conectadas. Así que la meta en esta fase es crear un color completo, blanco en este caso. Un color completo en la cara superior del cubo, pero al mismo tiempo, queremos que la capa superior esté completa también. Eso significa que aquí tenemos el naranja. Entonces queremos que todas estas sean naranja también. Y aquí tenemos verde. También queremos que todos estos sean verdes también y estén conectados a este lado que será todo rojo. Y aquí todo azul. Todo al mismo tiempo. Es bastante simple. Veamos cómo hacerlo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Para completar el color blanco en este caso, debemos colocar todas las esquinas en sus posiciones correctas. Así que deberíamos tener blanco en la cara superior del cubo y los colores de conexión en la capa superior. En este caso, por ejemplo, tenemos blanco en la cara superior, lo cual parece estar bien, pero no es así. En este caso, necesitamos tener estos. Esta cara verde y esta cara roja. Y están naranja y azul, así que no está bien. Así que deberías bajar este de aquí. Lo haremos después. En general, todas las esquinas faltantes siempre estarán en la cara superior o en la capa inferior. Así que empecemos con esta. Veamos a dónde pertenece. Naranja, azul y blanco. Debería estar aquí. ¿Cómo lo sé? Por las aristas. Deberíamos tener blanco aquí, naranja aquí y azul aquí. Así que esta pieza debería ser blanco, naranja y azul, y en este caso nosotros lo tenemos aquí. Así que vamos a bajar este sin arruinar la cruz. Por supuesto, y todas las conexiones que tenemos. Así que gira la capa derecha hacia abajo, tomaré la capa inferior de donde lo bajé, y entonces levantas la capa derecha. Todavía tienes la cruz, todavía tiene sus conexiones. Las aristas están conectadas y la pieza blanca, naranja y azul está aquí. Así que vamos a colocarlo exactamente debajo de donde debería ser. Yo me decidí por la cara blanca. Así que si la levantas, está conectada, pero arruiné la cruz. Así que no puedo hacerlo de esta manera. Lo devolveré a su posición, girándolo hacia abajo. Ahora tengo la cruz y el blanco exactamente debajo de donde debería estar. Ahora lo movemos de donde debería estar. No lo lleves hasta aquí, porque cuando lo gires estará en otro lugar. Así que solo colócalo debajo de donde debería estar y muévelo lejos de aquí. Ahora gira la capa derecha hacia abajo. Y ahora trae de nuevo la pieza hacia la que moviste. Y ahora gira la capa derecha hacia arriba. Y ahora la tienes conectada. Puedes ver que el blanco está aquí. El azul está aquí. El naranja está aquí. Está conectado. Ahora necesitas conectar los otros también. Todas las esquinas también. Veamos si tienen algo simple. No, no lo tenemos. Vamos a tomar entonces esta. Es blanca. Siempre busca piezas blancas, las cuales son esquinas con el color del primer color. En este caso blanco. Así que vamos a moverlo hacia abajo.
Y en este caso, si lo mueves lejos de aquí, no será de mucha ayuda, porque cuando giras la capa derecha hacia arriba, esta esquina se mantendrá en la parte inferior, no te ayudará. Así que la devolvemos a su lugar, y en este caso en el cual está enfrente de ti, giras la capa derecha hacia abajo, y giras la capa inferior una vez a la derecha, y luego giras la capa derecha hacia arriba, y tendréis el blanco enfrente de ti. Así que puedes arreglarlo. Si esta cara está enfrente de ti, la bajas. Luego giras la capa inferior a la dirección de la capa derecha, a la derecha, en este caso. Luego la subes de nuevo y estará enfrente de ti. Ahora veamos qué tengo. Rojo y verde. Busquemos entonces el rojo y verde. Está justo aquí. Debes colocar este blanco, justo debajo de donde debería estar. Si lo giras hacia arriba, arruinarás la cruz aquí. Así que no está bien, pero está conectado aquí. Así que está en el lugar correcto. Así es como lo sabes. Entonces, ¿qué haces? Muévelo de aquí, de la misma manera que el paso anterior. Gira la capa derecha hacia abajo. Y gira la capa inferior hacia abajo. Y luego gira la capa derecha hacia arriba. Y conectaste el rojo y el verde. Vamos a encargarnos de este ahora. Blanco, verde y naranja. ¿A dónde está? Está justo aquí. Así que colocas esta esquina justo debajo donde debería estar. Si giras hacia arriba la capa derecha, arruinarás la cruz y eso no es bueno. Así que muévelo de aquí. Entonces bájalo y luego gira la capa inferior hacia la derecha. Y conéctala. Como puedes ver, tenemos todo el naranja, todo el verde, 2 piezas rojas y 2 piezas azules. Entonces necesitas encontrar esta pieza. ¿A dónde está? Se está escondiendo en el fondo. Entonces, ¿qué haces? Es muy simple. Solo gira. Vamos a hacerlo desde la izquierda, de manera que no piense que solo es posible desde la cara izquierda. En este caso, puedes girar la que desees. Puedes hacerlo desde la derecha o desde la izquierda. En este caso, depende de si eres izquierdo o derecho, lo que sea más conveniente para ti. Así que giras la capa izquierda hacia abajo. Y ahora se está escondiendo aquí. Así que solo giras. 1, 2, y ahora ves la pieza aquí. Y si tú giras la capa izquierda hacia arriba, todas las cosas que hiciste no se han arruinado. Todavía están en su lugar y ahora tienes el blanco enfrente de ti. Tú siempre quieres el blanco enfrente de ti. Blanco es el primer color. Y de nuevo, lo colocaré aquí, justo donde debería estar. Si lo giras hacia arriba, entonces arruinarás todo. Así que no lo hagas. Lo alejas de donde debería estar. Gira la capa derecha hacia abajo. Gírala de nuevo. Y tendréis un color completo. Rojo completo. Azul completo. Naranja completo. Verde completo. Puedes continuar con la siguiente fase, pero te mostraré algunos otros ejemplos solo para estar seguros. En este caso arruiné esta esquina a propósito y la escondí en la cara inferior. Solo puedes trabajar con las esquinas las cuales puedes ver. En este caso está oculta, así que necesitas levantarla para poder verla. Necesitas ver el color blanco, y esto se puede hacer de 2 maneras, ya sea por la izquierda o la derecha. Lo haré por la derecha en este caso, así que giraré la capa derecha. Hacia abajo una vez y luego giraré la capa inferior 2 veces. 1, 2. No importa en qué dirección. Y luego giro la capa izquierda hacia arriba de nuevo. Puede ver la esquina faltante blanca aquí. Ahora tienes que traerla a su lugar, el cual es exactamente debajo de donde debería estar. Debería estar aquí. Puedes ver que es azul y verde aquí.
está justo aquí. Y, de nuevo, si lo giras hacia arriba, arruinarás todo aquí. No es bueno, así que tenemos que alejarlo de su conexión. En este caso es a la derecha. Gira la capa izquierda hacia abajo. Trae esta de nuevo a la izquierda. Gira la capa izquierda hacia arriba de nuevo y listo, la conectaste. Esto puede hacerse desde la derecha o la izquierda. Así que, de nuevo, si tienes una esquina con un color blanco enfrente de ti, justo por debajo de donde debería estar, necesitas moverla de allá a la derecha. Gira la capa izquierda hacia abajo y trae la capa inferior a la izquierda, y luego regrésala. Puedes hacer lo mismo desde la derecha. Hagámoslo de esta manera. Colocas la esquina justo debajo de donde debería estar. Luego la alejas. Ya que estamos haciéndolo desde la cara derecha, lo llevas a la izquierda. Y luego giras la capa derecha hacia abajo. Luego gira la capa inferior de vuelta a la derecha y giras la capa derecha hacia arriba. Si la localización de la esquina está a la derecha, entonces necesita girar la capa inferior a la izquierda. Ahora desde la derecha. Si lo llevas a la izquierda, luego necesitas girarlo de vuelta a la derecha. Si quieres hacerlo por la izquierda, entonces gíralo a la derecha. Luego gira la capa izquierda hacia abajo. Gira la capa inferior de vuelta a la izquierda. Por último, gira la capa izquierda hacia arriba. Otro caso interesante que tengo para ti es que puedes ver que tienes un color completo aquí. Pero la capa superior está incompleta. El naranja y el azul está bien. Están conectados y también lo están el verde y el naranja. Pero algo salió mal, lo hice a propósito. Con el rojo y el azul y con el rojo y verde. Tengo dos esquinas mal colocadas. Así que necesito bajarlas sin arruinar todas las cosas que hemos construido hasta ahora. Empecemos con esta y cuando la arregle, forzaré a esta hacia abajo y seré capaz de trabajar con este. Por favor recuerden que para realmente trabajar con una esquina, tienes que verla justo enfrente de ti en la capa inferior. Si está oculta en la cara inferior está mal. Si está aquí, algunas están torcidas o volteadas o lo que sea, entonces está mal. Tiene que estar aquí, así que la bajaremos sin arruinar nada. Tienes que girar la capa derecha hacia abajo. Ahora gira la capa inferior hacia la izquierda, alejada de la conexión. Entonces gira la capa derecha hacia arriba. Ahora coloca la esquina derecha justo debajo de donde debería estar. Es verde y rojo, por lo tanto debería estar aquí. Así que, porque es la capa derecha aquí, la giro a la izquierda. Luego giro la capa derecha hacia abajo. Gira la capa inferior a la derecha. Y gira la capa derecha hacia arriba. Ahora tendrías conectado el rojo y el verde. Ahora tienes la última esquina blanca. Necesitas colocarla justo debajo de donde debería estar. En este caso es la capa izquierda. Debajo de la capa izquierda, así que la giras hacia la derecha. Ahora giras la capa izquierda hacia abajo. Luego giras la capa inferior hacia la izquierda, justo donde debería estar. Y giras la capa izquierda hacia arriba. Y listo, conectaste todo. Otro caso interesante que creé es este. Tienes esta esquina en la posición correcta, pero está invertida. No está bien colocada. Así que lo que necesitas hacer aquí es girar la capa derecha hacia abajo. Luego girar la capa inferior hacia la derecha. Y luego girar la capa derecha hacia arriba. Ahora puedes trabajar con el blanco porque puedes verlo. Y en este caso, está justamente debajo de donde debería estar. Como este está en el lado derecho, lo giras a la izquierda. Luego giras la capa derecha hacia abajo. Entonces traes la capa inferior de vuelta a la derecha y giras la capa derecha hacia arriba. Y lo conectaste. Es bastante simple. Ahora puedes continuar con la siguiente fase.
esta fase necesitas crear una segunda capa, sin arruinar la primera, sin arruinar el color completo que creaste en la cara superior del cubo. Debes colocar cada arista en su ubicación correcta en la segunda capa, para que tengas una segunda capa completa debajo de la primera capa. Para crear una segunda capa, necesitas usar uno de los dos algoritmos, el algoritmo derecho y el algoritmo izquierdo. Para aquellos de ustedes que no saben qué es un algoritmo es una secuencia de acciones o pasos que necesitas para realizar con el fin de resolver un problema o para completar tareas. Por ejemplo, una receta para cocinar algo es en realidad un algoritmo. Y para poder resolver el cubo, necesitas realizar algunos algoritmos que te mostraré en este video. Así que como dije, nuestros dos algoritmos, de derecha y de izquierda, y te mostraré cómo saber cuándo usar cada uno de estos dos algoritmos. Echemos un vistazo al derecho. ¿Puedes ver que falta una arista aquí? ¿Cómo sabes qué añadido falta? Por las piezas centrales. Por ejemplo, en este caso, tenemos centro naranja aquí y un centro azul aquí. Así que tienen que estar conectados con una arista naranja y azul que no tenemos, ubicada en un lugar aquí. Hablaremos de ella en un segundo. Y si vemos el segundo cubo, de nuevo tenemos centro naranja aquí, en un centro azul aquí, y tienen que estar conectados por una arista azul y naranja que no está en su lugar. Ahora tenemos un verde y amarillo, y en el otro cubo tenemos amarillo y rojo. Entonces veamos cómo lidiamos con eso. Necesitas colocar la arista que falta debajo de las dos capas que tienen el mismo color, como la arista, para que tengas una línea recta vertical con un color. Una línea recta son tres piezas consecutivas con el mismo color, así que miremos al cubo derecho. Solo haz esto y tú colocas la arista que falta, que es naranja y azul. Colócalo justo debajo de las dos capas aquí, para que tengas tres piezas naranja. Y si miras al cubo de la izquierda, aquí tenemos tres piezas azules. La arista que falta es azul y naranja, pero está en la otra cara. Así que ahora lo tenemos en ambos cubos. Es muy importante saber estos dos casos. Una es de la derecha y otro es de la izquierda. Es la misma arista, solo que en la cara derecha son tres piezas naranjas, 1, 2, 3, y en la izquierda es azul, 1, 2, 3. Si la línea recta vertical con una arista mal colocada está en la cara derecha, de donde está la arista, entonces necesitas realizar el algoritmo derecho. Cuando te enfrentas a la línea recta. Entonces este es el caso. En este caso, si miras más de cerca en esto, verás que esta línea vertical está a su derecha y esta cara está a tu izquierda. A diferencia del otro caso, que es opuesto, la línea recta está a tu izquierda y la otra parte está a tu derecha. Comencemos con la cara derecha. En este caso, la línea vertical está en la derecha, por lo que debes realizar el algoritmo derecho. Así que aquí está como va, y está en la pantalla en este momento. Entonces podrás seguirlo. Comenzamos con la capa inferior. Gíralo en sentido horario hacia la derecha, y luego gira la capa izquierda. Gira la capa izquierda en sentido horario hacia abajo. Gira la capa inferior en sentido antihorario hacia la izquierda. Gira la capa izquierda en sentido antihorario hacia arriba. Gira la capa inferior en sentido antihorario hacia la izquierda. Gira la capa frontal en sentido antihorario.
gira la capa inferior en sentido horario hacia la derecha y gira la capa frontal en sentido horario. Y hemos completado esta arista aquí. Ahora realicemos el algoritmo izquierdo. La línea vertical aquí está a tu izquierda. Entonces debes enfrentarlo. La arista que falta está aquí y debería estar aquí, a la derecha. Necesitas enfrentarlo y realizar el algoritmo izquierdo, que está aquí. Así que gira la capa inferior en sentido antihorario hacia la izquierda. Aléjalo del punto de conexión. Gira la capa derecha en sentido antihorario hacia abajo. Gira la capa inferior hacia la derecha en sentido horario. Gira la capa derecha hacia arriba, en sentido horario. Gira la capa inferior hacia la derecha, en sentido horario. Gira la capa frontal en sentido horario. Gira la capa inferior en sentido antihorario, hacia la izquierda, y gira la capa frontal en sentido antihorario. Y lo tenemos conectado aquí. Entonces lo hice para ambos casos, una vez desde la izquierda y una desde la derecha. En general, debes realizarlo 4 veces como máximo, uno por cada arista mal colocada, pero hay casos en los que una arista mal colocada o más no están en la parte inferior. Otra cosa que puedes encontrar es una arista mal colocada en la segunda capa. Eso significa que la arista está en la segunda capa, pero no en el lugar donde debería estar. O que una arista está en el lugar correcto, pero está volteado. Veamos qué significa. Vamos a ver en la capa inferior aquí, y puedes ver que todas sus aristas tienen color amarillo en ellas, en la parte superior o inferior. Amarillo es el color de la cara inferior. Entonces no lo queremos. Eso significa que todas las aristas que necesitamos están en la segunda capa, pero están fuera de lugar o volteadas. Echemos un vistazo a este. Es azul y naranja, pero está volteado. Y este es rojo y verde, por lo que debería estar aquí. Y este es verde y naranja, y debería estar aquí. Todas las aristas que faltan están en la segunda capa, pero no en su ubicación correcta. Entonces, en realidad, la solución para esto es muy simple. Simplemente haz lo que hicimos antes. Realizas el algoritmo derecho o el algoritmo izquierdo, pero para la primera arista, si tienes las 4 aristas fuera de lugar, este es un caso muy raro, pero debes saber cómo resolverlo. Simplemente reemplaza una que elijas. Cualquiera que quieras o la que sea, uno que necesita, y solo reemplazarlo por una de las aristas desde abajo. Cualquiera que sea adecuado o cualquiera que quieras. Así que tomemos este, y simplemente lo bajas a la capa inferior. ¿Cómo lo haces? De nuevo con uno de los algoritmos. Así que vamos a elegir el algoritmo derecho. Así que planeo traer esto. El amarillo y el rojo, solo temporalmente. Ponlo aquí. Esto forzará a que el azul y el rojo bajen. Así que aquí voy a realizar el algoritmo derecho. Gira la capa inferior a la derecha, gira la capa izquierda hacia abajo, gira la capa inferior a la izquierda, gira la capa izquierda hacia arriba, gira la capa inferior a la izquierda, gira la capa frontal en sentido antihorario, gira la capa inferior a la derecha y gira la capa frontal en sentido horario y está aquí. Y ves que la arista roja y azul está aquí. Así que vamos a llevarlo a donde lo necesites. Tienes una línea recta vertical aquí, y ya que está en la izquierda, quieres moverlo aquí. Y esto lo traerá a su ubicación correcta. Y forzamos a este rojo y verde para bajar. Así que después tomarás cuidado de este rojo y verde. Entonces ahora realizamos el algoritmo izquierdo. Aquí como va. Gira la capa inferior a la izquierda. Gira la capa derecha hacia abajo. Gira la capa inferior a la derecha. Gira la capa derecha hacia arriba. Gira la capa inferior hacia la derecha en sentido horario. Gira la capa frontal en sentido horario. Gira la capa inferior a la izquierda. Gira la capa frontal en sentido antihorario. Y arreglé esta arista.
Ahora cuidemos este verde y rojo. Colócalo aquí y luego lo haré. Ya que está a la izquierda, el color verde está a la izquierda, así que realizarás el algoritmo izquierdo. Gira la capa inferior a la izquierda, gira la capa derecha hacia abajo, gira la capa inferior a la derecha, gira la capa derecha hacia arriba, gira la capa inferior a la derecha, gira la capa frontal en sentido horario, gira la capa inferior hacia la izquierda y gira la capa frontal hacia arriba en sentido antihorario. Y lo arreglas aquí. Esto forzó la arista que estaba aquí para ir hacia abajo aquí. Así que vamos a buscarlo y lo tenemos aquí. Arista naranja y verde y tienes un caso izquierdo. Entonces ya lo sabes por ahora. Gira la capa inferior a la izquierda, gira la capa derecha hacia abajo, gira la capa inferior a la derecha, gira la capa derecha hacia arriba, gira la capa inferior a la derecha, gira la capa frontal en sentido horario, gira la capa inferior a la izquierda, gira la capa frontal en sentido antihorario y tengo la mayor parte de ella lista. Solo tengo la arista volteada aquí. Entonces lo reemplazaré con este. Vamos a realizar el algoritmo derecho y coloca la arista amarilla y verde aquí. Entonces gira la capa inferior a la derecha, gira la capa izquierda hacia abajo, gira la capa inferior a la izquierda, gira la capa izquierda hacia arriba, gira la capa inferior a la izquierda, gira la capa frontal en sentido antihorario, gira la capa inferior a la derecha, gira la capa frontal en sentido horario. El arista naranja debería ir aquí y realizaré el algoritmo derecho, ya que la cara naranja, la línea vertical, está a la derecha. Entonces realicemos el algoritmo derecho nuevamente. Entonces gira la capa inferior a la derecha, gira la capa izquierda hacia abajo, gira la capa inferior a la izquierda, gira la capa izquierda hacia arriba, gira la capa inferior a la izquierda y gira la capa frontal en sentido antihorario. Gira la capa inferior a la derecha y gira la capa frontal en sentido horario. Tengo toda la segunda capa completa y sin arruinar el primer color y sin arruinar la primera capa. Y tenemos dos colores completos. Lo siento, dos capas completas. Ahora tenemos dos capas completas. En esta fase debes crear una cruz en la parte inferior, mientras conservas el color completo en la parte superior y las dos capas completas, por supuesto. Si ya tienes una cruz, puedes pasar a la siguiente fase. En esta fase debes sostener el cubo al revés, de esta manera. Hasta ahora teníamos el blanco en la parte superior, ahora tendremos esta cara, la cara amarilla, frente a nosotros, de manera que el cubo debe ser sostenido al revés. Es decir, para aquellos que no lo saben, la cruz. La cruz es lo que ven aquí. Este es nuestro objetivo. La he creado por adelantado. Entonces, tenemos un centro aquí y 4 aristas con el mismo color. Este es nuestro objetivo en esta fase. Y durante esta fase, las esquinas no importan en absoluto. Serán importantes en las próximas fases. Por ahora no debes preocuparte por las esquinas. Si obtenemos una cruz y una esquina, estará bien, o 2 esquinas, no nos importa, mientras tengamos por lo menos una cruz. Para crear una cruz, debemos llevar a cabo un algoritmo, que les mostraré en un segundo. Y debemos llevar a cabo este algoritmo 1, 2 o 3 veces, pero no más. Eso dependerá del cubo y el estado de las piezas. Veamos entonces qué significa esto. Entonces, aquí he creado el peor caso. Solo tienes el centro aquí y necesitas agregar las 4 aristas. Esto significa que las 4 aristas se encuentran ahora en la capa superior. Una está aquí, una está aquí, una está aquí y una está aquí. En este caso, tendremos que llevar a cabo el algoritmo exactamente 3 veces. Hagámoslo. Entonces,
el frente en sentido horario hacia la derecha, capa superior en sentido horario hacia la izquierda, derecha en sentido horario hacia arriba, capa superior en sentido antihorario hacia la derecha, derecha en sentido antihorario hacia abajo, el frente en sentido antihorario hacia la izquierda. Nota, primero, que no arruinamos nada. Segundo, que tenemos esta línea recta. Puedes notar, en este caso, otra esquina aquí, o tal vez dos, pero tendrás por lo menos una línea vertical si comenzaste solo con el centro. Ahora, este es el segundo peor caso. Tienes dos aristas que ya están aquí y dos están aquí. La regla, entonces, es siempre colocar una arista del color de la cruz, amarilla en este caso, frente a ti. Y si puedes, coloca otra arista del lado derecho. Cuando comienzas con solo un centro y sin ninguna arista, como es mi caso, entonces no importa por dónde comiences, porque tendrás una arista frente a ti y una del lado derecho, y las otras dos están aquí. Entonces tienes una arista aquí, frente a ti, y una a la derecha. En este caso, tenemos una línea recta. Siempre coloca una línea recta de esta manera, o dicho de otro modo, coloca una arista con el color de la cruz frente a ti. Y la otra no tiene más opción que estar en la cara trasera. En este caso, si tienes esto, donde no puedes colocar una arista a la derecha y una frente a ti, y solo puedes hacerlo con una frente a ti y una en la cara trasera, tendrás que llevar a cabo este algoritmo 2 veces. Entonces hagámoslo una vez y veamos qué sucede. Recuerda que tienes el centro y dos aristas aquí. Y tal vez lo encuentres así, no importa. Solo debes colocar una arista frente a ti y la otra a tu derecha. En este caso es azul, no amarilla, así que es bueno para nosotros. Necesitas dos amarillas, aristas, una frente a ti y una del lado derecho. Esto es lo que queremos. Ni así, ni así, exactamente así. Una arista amarilla frente a ti y una del lado derecho. Si tienes esto, no importa lo que pase aquí. No importa cuántas esquinas tengas aquí. Siempre tendrás dos aristas aquí y un centro aquí. Por supuesto. Pero las esquinas no importan en absoluto. Así que si tienes una arista frente a ti y una en el lado derecho, tienes que llevar a cabo el algoritmo una vez y obtendrás una cruz. Hagámoslo y luego de eso harás un resumen. Haré el algoritmo otra vez y obtendremos una cruz. Y obtuvimos una cruz. Tal vez encuentres solo una cruz. Puedes tener una cruz y una esquina. O solo esto, una cruz a la que le faltan dos esquinas diagonales. No importa. Mientras tengas por lo menos una cruz, esto es lo que quieres lograr. Por lo menos una cruz. Pues bien, hagamos un resumen. Si tienes solo el centro, recuerda que las esquinas no importan. Si tienes un centro, eso significa que todas las aristas lo rodean. Entonces puedes llevar a cabo el algoritmo desde donde tú quieras. Pero tendrás que hacerlo exactamente 3 veces y obtendrás una cruz. Entonces hagámoslo una vez. Luego de hacerlo una vez, desde esta situación en la que tienes solo el centro, siempre obtendrás esta línea recta. Es posible que también tengas esquinas o no, no importa. Tendrás una línea recta y esto significa que las dos aristas que faltan están aquí y aquí. Así que colocas una de ellas frente a ti. Siempre coloca una arista con el color de la cruz frente a ti y una del lado derecho si fuera posible. En este caso no es posible, porque la otra arista está justo aquí, en la cara trasera. Así que si encuentras este caso luego de crear 2 capas, sabrás que tienes que llevar a cabo el algoritmo 2 veces. Así que hagámoslo una vez.
y luego obtendrás el mejor caso que puedes esperar luego de resolver dos capas, además de obtener una cruz. Nuevamente, ya tienes dos aristas aquí, así que las otras están aquí y aquí. Así que es posible que lo encuentres así, no importa. Solo giras la capa superior hasta que tienes una arista del color de la cruz frente a ti y una a tu derecha. Y luego llevas a cabo el algoritmo una vez y obtienes una cruz. Si tienes esto, una arista frente a ti y una del lado derecho, entonces tienes que llevar a cabo el algoritmo una vez y obtienes una cruz. Si obtienes más de una cruz, no importa por ahora. Hablaremos sobre eso en la próxima fase. En esta fase ya tienes un color completo en la capa superior, el color blanco en este caso. También tienes dos capas completas que rodean al color completo. También tienes una cruz en la parte inferior del cubo. Si ya tienes un color completo en la parte inferior, puedes pasar a la próxima fase. En esta fase, tienes que sostener el cubo al revés. La cruz está frente a ti y el color completo está en la parte inferior. Hay exactamente 4 tipos de formas de cruces que puedes encontrar en esta fase. Les di nombres de forma que sea más fácil de entender. La primera es la que ves aquí, una cruz más una esquina. Así es como la llamé. Una cruz más una esquina. La pieza de la esquina puede aparecer en cualquiera de las esquinas. No importa porque puedes girar la capa superior y resultará igual. La segunda forma es una cruz huérfana. La llamo una cruz huérfana porque es una cruz sin ninguna esquina adicional. La tercera forma es 6 más 1. Así es como yo la llamo. Son 2 líneas completas y una arista que ves aquí. 2 líneas rectas y una arista. La forma número 4 es lo que yo llamo 2 esquinas diagonales faltantes. Es lo que ves aquí. Es una cruz y 2 esquinas diagonales que faltan y 2 esquinas que se encuentran presentes, no faltantes. Las otras esquinas faltantes están aquí y allí. Para resolver esta fase, debes llevar a cabo uno de los 2 algoritmos que te mostraré. Estos 2 algoritmos son el algoritmo derecho y el algoritmo izquierdo, donde uno es algo así como un reflejo del otro. Solo debes saber cuándo usar cada uno y desde qué lugar del cubo, y es distinto para cada una de las 4 formas de las que te he hablado. Te mostraré cómo hacerlo, así que repasemos cada una de las 4 formas de la cruz y veamos cómo seguir desde ella. Y luego lo resumiré, de modo que sea más fácil para ti comprenderlo. La primera forma de las 4 es esta, la cruz más 1. Y si tu caso corresponde a una de las otras 3 que te he mostrado y quieres obtener un color completo, primero debes llegar a esta, la cruz más 1, y te mostraré cómo. Nota que solo a partir de la cruz más 1 puedes llegar a un color completo, por lo que el objetivo, partiendo de cualquiera de las otras 3 formas, es primero llegar a la cruz más 1 y luego a un color completo. Partiendo de la cruz más 1, siempre tendrás que llevar a cabo el algoritmo una vez y obtendrás un color completo. Comencemos con el primer caso. Cruz más una esquina. Nota que la esquina puede aparecer en cualquiera de estos 4 lugares. Solo tienes que girarla. El objetivo es que esta esquina, con el color de la cruz, esté tan cerca de ti como sea posible, por lo que puede estar ya sea aquí, a la izquierda, o aquí, a la derecha. Si ya está aquí, cerca de ti, entonces puedes dejarla allí, a la derecha o a la izquierda. Pero, ¿cómo decides si lo usas desde la derecha o desde la izquierda? Por el color de la cruz. Puedes verlo aquí. Tienes el color de la cruz a la izquierda y aquí, del lado derecho, no existe. Siempre tendrás el color de la cruz frente a ti, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Si está a la izquierda, entonces la esquina está a tu derecha, y por lo tanto debes llevar a cabo el algoritmo izquierdo.
porque el color de la cruz que está frente a ti, no en la parte superior, está del lado izquierdo. Si fuera el caso contrario, entonces lo harías desde la derecha, y entonces, en lugar de este rojo, tendrías amarillo. Y entonces tendrías que efectuarlo desde la derecha. Coloca la esquina de la cruz tan cerca de ti como sea posible. ¿Cómo lo decides? En base al color de la cruz que ves frente a ti. Justo frente a ti. No en la cara superior, sino frente a ti. Entonces, cuando la esquina de la cruz está colocada y ves el color de la cruz a la izquierda, entonces tienes que llevarlo a cabo desde la izquierda. Tienes que llevar a cabo el algoritmo izquierdo. Veámoslo. Gira la capa izquierda en sentido antihorario, hacia arriba. Gira la capa superior en sentido antihorario hacia la derecha. Gira la capa izquierda en sentido horario hacia abajo. Gira la capa superior en sentido antihorario hacia la derecha. Gira la capa izquierda en sentido antihorario hacia arriba. La capa superior 2 veces, no importa en qué dirección, y gira la capa izquierda en sentido horario hacia abajo. Has obtenido un color completo en la parte superior y algunas cosas agradables aquí en la capa superior que por el momento no importan. Hablaremos sobre ellas en las próximas fases. Lo más importante es que obtengas un color completo en la cara superior. Veamos el otro caso. En este caso, la esquina está lejos de nosotros, por lo que tenemos que girarla. Ahora la esquina está justo al lado nuestro, pero no hay ningún color de la cruz frente a nosotros, por lo que tenemos que girarla. Y ahora la esquina de la cruz está a nuestra izquierda, y el color de la cruz que vemos en la capa superior está a nuestra derecha, así que llevaremos a cabo el algoritmo derecho. Veamos. Gira la capa derecha en sentido horario, hacia arriba. Gira la capa superior en sentido horario, hacia la izquierda. Gira la capa derecha en sentido antihorario, hacia abajo. Gira la capa superior en sentido horario, hacia la izquierda. Gira la capa derecha en sentido horario, hacia arriba. Gira la capa superior 2 veces, no importa en qué dirección. Y gira la capa derecha en sentido antihorario, hacia abajo. Y obtienes un color completo en la cara superior. Lo que obtengas en la capa superior no importa por el momento. Hablaremos sobre ello más adelante. Si obtienes un color completo en esta fase, puedes pasar a la próxima fase. Esto solo es válido para la cruz más 1. Veamos los otros 3 casos. Este es el segundo caso, la cruz huérfana. Es una cruz sin ninguna esquina amarilla. En este caso puedes hacerlo desde varios lugares. Puedes hacerlo ya sea desde aquí, donde no hay un color amarillo, no hay ningún color de la cruz frente a ti. En este caso puedes hacerlo o bien desde la derecha o desde la izquierda, lo que sea más conveniente para ti. Si quieres, puedes hacerlo desde la derecha, y lo mismo aplica para la izquierda. Funcionará de cualquiera de las dos formas. Si eliges hacerlo desde este lugar donde el color amarillo, el color de la cruz, está a tu izquierda, tendrás que llevar a cabo el algoritmo izquierdo. Y si eliges hacerlo desde el lado opuesto, donde, en este caso, el color de la cruz está a tu derecha, entonces llevas a cabo el algoritmo derecho. Así que es o bien desde la izquierda, con el color de la cruz, o desde la derecha, con el color de la cruz, o donde no hay ningún color de la cruz. Pero nunca lo hagas desde los faros. Nunca lo efectúes a partir de donde tienes 2 esquinas del color de la cruz frente a ti, porque solo estarás perdiendo el tiempo. Luego de llevar a cabo el algoritmo a partir de la cruz huérfana, obtendrás una cruz más 1 y luego continúas con las instrucciones que te he dado para la cruz más 1 y así obtienes un color completo. Hagamos el algoritmo. Elegí la cara derecha en este caso, es una cruz huérfana, así que me decidí por el color de la cruz que está a mi derecha. Gira la capa derecha en sentido horario, hacia arriba. Gira la capa superior en sentido horario, hacia la izquierda. Gira la capa derecha en sentido antihorario, hacia abajo. Gira la capa superior en sentido horario, hacia la izquierda. Gira la capa derecha en sentido horario, hacia arriba. Gira la capa superior 2 veces, no importa para qué lado.
y gira la capa derecha en sentido antihorario, hacia abajo, y obtienes una cruz más una. Y si llevas a cabo el algoritmo nuevamente a partir de este lugar, a partir de esta situación, entonces obtendrás un color completo. El tercer caso es el 6 más 1. Como probablemente recuerdas, son dos líneas con una arista, y viene en dos variedades. Veamos, la primera es lo que yo llamo los faros, el 6 más 1 con faros. Ves dos esquinas con el color de la cruz frente a ti, y en este caso, puedes llevar a cabo ya sea el algoritmo derecho o el izquierdo, según tu preferencia, y funcionará de cualquiera de las dos maneras. Así que puedes hacerlo o bien desde la derecha o desde la izquierda. Tú eliges. En el segundo caso, las esquinas faltantes están a tu derecha y a tu izquierda, y para resolverlo, debes girarlo ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Y cómo sabes a partir de dónde llevar a cabo el algoritmo? Según el color de la cruz. Por lo que si el color de la cruz está a tu derecha aquí, entonces efectúas el algoritmo desde la izquierda. Girémoslo, y aquí el color de la cruz está a tu izquierda, amarillo en este caso, y llevas a cabo el algoritmo derecho, siempre lo más lejos posible de esta esquina como sea posible. A diferencia de los faros, en donde lo ejecutas ya sea desde la derecha o desde la izquierda, cuando estés enfrentado a los faros. En este caso lo haces lo más lejos posible del color de la cruz. A partir de la cara derecha en este caso, porque el color de la cruz se encuentra a la izquierda, y aquí el color de la cruz está a la derecha, por lo que lo efectúas desde la izquierda. Por lo tanto, desde el 6 más 1, obtienes una cruz más 1, y luego lo ejecutas nuevamente y obtendrás un color completo. El color de la cruz está del lado derecho, por lo que haremos el algoritmo izquierdo. El algoritmo se muestra en pantalla. Comencemos. Gira la capa izquierda en sentido antihorario, hacia arriba. Gira la capa superior en sentido antihorario, hacia la derecha. Gira la capa izquierda en sentido horario, hacia abajo. Gira la capa superior en sentido antihorario, hacia la derecha. Gira la capa izquierda en sentido antihorario, hacia arriba. Gira la parte superior dos veces, no importa para qué lado. Y gira la capa izquierda en sentido horario, hacia abajo. Y obtienes una cruz más 1. Hazlo otra vez y obtienes un color completo. El cuarto caso corresponde a dos esquinas diagonales faltantes. Puedes verlo aquí. En este caso, tendrás dos caras de la capa superior que no tienen el color de la cruz. No nos importan estas dos caras. También tendrás dos caras en las cuales cada una tendrá el color de la cruz. Puedes ver aquí que una está a la derecha, una esquina color amarillo y una está a la izquierda. Puedes llevar a cabo el algoritmo a partir de cualquiera de estas caras de acuerdo con la siguiente regla. Si el color de la cruz está a tu derecha, tienes que ejecutarlo desde la izquierda. Si el color de la cruz está a la izquierda, entonces tienes que llevarlo a cabo a partir del lado derecho. Veamos. En este caso, el color de la cruz está a la izquierda, por lo que llevaremos a cabo el algoritmo derecho. Hagámoslo. Ya tienes el algoritmo. Y obtuvimos una cruz más 1. Hagamos un resumen de todo. Comenzaré con la cruz huérfana. Esta cara no tiene ningún color de la cruz, así que puedes hacerlo ya sea desde la derecha o desde la izquierda según prefieras. Si ves el color de la cruz a la izquierda, entonces puedes hacerlo desde la izquierda. Si se encuentra a la derecha, entonces lo haces desde la derecha. Jamás lo hagas desde el lado que tienen los faros. Esto es cierto para la cruz huérfana. 6 más 1. Aquí puedes ver que estás enfrentando a los faros. Puedes hacerlo o bien desde la derecha o desde la izquierda según prefieras. Si no hay faros, tienes que girar el cubo. Desde esta cara no puedes hacerlo, pero si en lugar de azul tienes una pieza amarilla, amarillo es el color de la cruz, entonces puedes hacerlo desde la izquierda, lo más lejos de la arista como sea posible. Y aquí, de nuevo, si en lugar de verde tienes amarillo, el color de la cruz, que está a tu izquierda, entonces lo haces desde el lado derecho, tan lejos de la arista como sea posible. Dos esquinas diagonales faltantes. Siempre buscas el color de la cruz.
Y si está a tu izquierda, entonces tienes que llevar a cabo el algoritmo derecho. Si está a tu derecha, entonces tienes que llevar a cabo el algoritmo izquierdo. Veamos. El color de la cruz está a la derecha, por lo que lo haremos desde la izquierda. Ahora obtenemos una cruz más una, y dado que la esquina se encuentra a la derecha y no vemos el color de la cruz a la izquierda, entonces necesitamos girarlo a la izquierda. Ahora puedes ver el color de la cruz a la derecha y tienes que llevarlo a cabo desde allí. Y obtendrás un color completo. Ya puedes pasar a la siguiente fase. En esta fase ya tienes un color completo en la parte superior, el blanco en este caso. Este es tu primer color. También tienes dos capas completas que rodean el primer color. Y también tienes un color completo en la parte inferior, que es el amarillo en este caso. Y en esta fase vamos a trabajar cuando estemos frente al color completo que estaba en la parte inferior y ahora estará en la parte superior. El objetivo de esta fase es ordenar las esquinas. Esto significa colocar todas las esquinas en su ubicación correcta. Veamos qué significa eso. Llevemos esta a su ubicación. ¿A dónde sería? Aquí. Entonces, esta es la ubicación correcta. Ves que aquí es naranja y azul. Pero queremos al mismo tiempo tener colocada esta esquina. Esto significa que deberíamos tener verde y naranja y amarillo aquí. Y al mismo tiempo, tenemos esto, que está bien, y también deberíamos tener una roja y azul aquí al mismo tiempo. Entonces, el objetivo es que todas las esquinas estén en sus ubicaciones correctas. Si también tenemos una arista entre dos esquinas fijas, mejor aún, pero no importa. Lo mínimo es tener dos esquinas colocadas en cada cara del cubo. Eso significa que todas las esquinas deberían ser colocadas. Ese es nuestro objetivo en esta fase. Tenemos 3 casos para el cubo. Cada uno significa, una vez que lo logres, que has finalizado, completado bien esta fase. Este es el primero. Puedes ver que todas las esquinas están bien colocadas. Puedes verlo aquí. Azul y naranja, naranja y verde, verde y rojo y azul. En este caso, puedes ver que tienes 2 esquinas verdes aquí y una arista azul entre ellas. Si giras todo el cubo 180 grados, verás que tendrías 2 esquinas azules y una arista verde. Si miramos este, tenemos 2 esquinas rojas y una arista naranja. Si lo giras 180 grados, tienes 2 esquinas naranjas y una arista roja. Este es el primer caso. Los colores que se completan entre sí están en caras opuestas. Naranja y rojo, azul y verde. Este es el primero de 3 casos. Si llegas a este caso, significa que has completado esta fase y puedes pasar a la fase siguiente, que es la última fase. El segundo caso es que los colores que se completan entre sí son adyacentes como en este caso. Ves que el naranja debería ir aquí y que el azul debería ir aquí, a diferencia del caso anterior, en donde estaban en caras opuestas del cubo. Ahora están adyacentes uno a otro. Y lo mismo aplica para la roja y la verde. Puedes ver que se completan mutuamente aquí. El verde debería ir aquí y el rojo debería ir aquí, y luego obtendrás un cubo completo. Este es el segundo de 3 casos. Si llegas a este punto, puedes pasar a la siguiente fase. Ahora, veamos el tercero. El tercer caso es cuando tienes, además de los colores amarillo y blanco, que son los colores completos aquí y aquí, tendrás otro color completo aquí. 1, 2, 3. Y si lo giras hacia el otro lado, verás que tienes todas las esquinas bien colocadas.
por lo que tienes 3 colores completos y 3 caras del cubo, a las que le falta una arista que está mal ubicada y debería estar en otro lugar. La arista naranja debería estar aquí, la arista roja debería estar aquí, la azul debería estar aquí. Hablaremos sobre eso en la próxima fase. Veamos entonces cómo resolver esta fase y cómo llegar a uno de estos 3 casos. Para completar este caso, necesitas llevar a cabo el algoritmo que se muestra en pantalla ahora, y tienes que ejecutarlo 1 o 2 veces. Te diré cómo puedes saber cuándo llevarlo a cabo una vez y cuándo hacerlo 2 veces. Entonces, veamos este caso. Aquí he creado el peor caso para ti. A propósito, para que aprendas más, en este caso, puedes ver que no hay 2 esquinas que sean idénticas. Así que tienes azul y verde, tienes naranja y rojo, y tienes verde y azul. Naranja y rojo aquí. Así que no tienes ninguna pareja de esquinas que coincida. En este caso, tendrás que llevar a cabo este algoritmo 2 veces. Exactamente 2 veces. Y otra cosa que debo decir sobre esto es que ahora puedes llevar a cabo este algoritmo a partir del lado que prefieras, así o así, cualquier lado que quieras. Si quieres, puedes voltearlo así, no importa, dado que no tienes una pareja que coincida ni 3 piezas adyacentes. Así que no importa, puedes hacerlo a partir de donde desees. Elijamos esta cara y hagamos el algoritmo. Comenzamos entonces. La derecha en sentido antihorario, hacia abajo. El frente en sentido horario a la derecha. La derecha en sentido antihorario, hacia abajo. La cara trasera 2 veces. No importa para qué lado. La derecha en sentido horario, hacia arriba. El frente en sentido antihorario, a la izquierda. La derecha en sentido antihorario, hacia abajo. La cara trasera 2 veces. Y la derecha 2 veces. No importa para qué lado. Y obtenemos el color amarillo completo otra vez. Y tienes una sorpresa del lado izquierdo. Siempre obtendrás un par igual aquí. 2 esquinas naranjas en este caso. Tal vez obtendrás más que eso. Tal vez obtengas 3 piezas naranjas. O 3 piezas con el mismo color. O 3 piezas con cualquier otro color. El mismo. Pero por lo menos, como mínimo, obtendrás 2 esquinas iguales aquí. Así que luego de eso, lo que harás es simplemente ponerlo lo más lejos posible de ti. Eso significa que tienes que girar el lado superior del cubo, la capa superior del cubo en sentido horario, una sola vez, de manera que las esquinas coincidentes estén lo más lejos que sea posible de ti. Aquí están, puedes ver las 2 esquinas naranjas aquí. Aquí no tienes colores iguales, y aquí no hay colores iguales. Si luego de este punto llegas a uno de estos 3 casos que describí, entonces puedes pasar a la siguiente fase. Pero si no, entonces simplemente llevas a cabo el algoritmo una vez, cuando el par que es igual, o el trío, 3 piezas del mismo color, si los tienes, deberían estar lo más alejados de ti como sea posible. Así que hagámoslo otra vez. Y luego de hacer esto por segunda vez, llegarás a uno de estos 3 casos que te he mostrado. O, en raros casos, completarás el cubo. Es raro, pero sucede. Así que hagámoslo. La derecha en sentido antihorario, hacia abajo. Gira la capa frontal en sentido horario, gira la capa derecha hacia abajo, gira la capa trasera 2 veces, gira la capa derecha hacia arriba en sentido horario. Gira la capa frontal en sentido antihorario a la izquierda. Gira la capa derecha en sentido antihorario. Gira la capa trasera 2 veces. Y gira la capa derecha 2 veces.
Como te había prometido, en este caso obtuvimos 3 colores y 3 caras con esquinas ubicadas. Así que podemos pasar a la próxima fase. En esta fase ya tienes un color, 2 capas completas rodeándolo, un segundo color en la parte inferior, que ahora mira hacia arriba, y tienes 2 colores que se completan entre sí, que se encuentran en caras opuestas del cubo. Puedes ver una cara verde y una arista azul en el frente, y una cara azul y una arista verde en la cara opuesta. También tienes naranja y rojo aquí, y rojo y naranja aquí. Esta es la primera de 3 formas que puedes obtener en esta fase. La segunda forma es la de 2 colores adyacentes que se completan entre sí. ¿Ves que el naranja y el azul son adyacentes entre sí? Y el rojo y el verde también son adyacentes entre sí. Si cambian de cara, se completarán mutuamente. El resto es igual. La tercera forma es esta. Esta es la tercera forma. Aquí tienes 3 colores completos. Y las otras caras tienen esquinas fijas, con aristas desiguales, por lo que tendrías que remediarlo y te mostraré cómo. Luego de resolver esta fase, completarás el cubo. Esta es la fase en la cual completarás el cubo, así que ahora te enseñaré cómo hacerlo. Comencemos con la primera forma, que es colores aristas opuestos. Tienes el algoritmo en pantalla, así que gira la capa media 2 veces, gira la capa superior en sentido antihorario a la derecha, gira la capa media 2 veces, gira la capa superior 2 veces, no importa para qué lado. Gira la capa media 2 veces. Gira la capa superior una vez, en sentido antihorario a la derecha. Gira la capa media 2 veces y el cubo quedará completo. Ahora veremos cómo resolver la segunda forma, que es aristas adyacentes. Es muy simple. Tienes que sostener el cubo al revés, así, y tienes 2 parejas de colores adyacentes, naranja y azul, y el verde y el rojo, en este caso. Puedes elegir cualquiera de las parejas, y de cada pareja siempre elige el color, cara, que se encuentra del lado derecho. Así que en este caso, estás viendo a ambos, colores adyacentes, y el azul. La mayoría de este lado es azul. Así que lo sostienes así. Si eliges resolverlo a partir del rojo y verde, entonces tienes que sostenerlo así. Y el verde se encuentra en la cara derecha. Así que tomas la de la derecha, verde. Así que en este caso, la derecha es la verde. Y en este caso, la derecha es la azul. Así que la que tú quieras. Otra forma de verlo es que la arista que se encuentra frente a ti debe completar el color a su izquierda. Es lo mismo. Así que comencemos. Gira la capa media 2 veces. Gira la capa superior en sentido antihorario a la derecha. Gira la capa media 2 veces. Gira la capa superior en sentido antihorario a la derecha. Gira la capa media hacia arriba una vez. Gira la capa superior 2 veces, no importa para qué lado. Gira la capa media 2 veces, no importa para qué lado. Gira la capa superior 2 veces, no importa para qué lado. Gira la capa media hacia arriba y luego gira la capa superior 2 veces, no importa para qué lado. Y obtienes un cubo completo.
Así es como resuelves la segunda de las 3 formas que he mostrado. En este caso, la tercera forma puede venir en 2 variedades. En ambos casos tienes 3 colores, pero las aristas que se completan son iguales entre sí. Pueden estar ya sea a la derecha o a la izquierda. Tomemos esta, por ejemplo. ¿Ves que la mayoría de esta cara es naranja y la mayoría de esta cara es roja? Aquí tienes una arista naranja que completa el color naranja. Y en el otro caso, también tienes naranja y rojo. Pero en este caso, la arista roja completa la cara roja aquí. Así que tienes 2 algoritmos para esto. Son algo así como un reflejo uno del otro. Y solo necesitas saber cuándo usar cada uno de ellos. Tomemos el primero. Si la arista que completa se encuentra a tu derecha, en este caso la arista roja completa esta cara, entonces tienes que llevar a cabo el algoritmo derecho, a partir de la cara de la arista que completa. Hagámoslo entonces, está en pantalla. Así que gira la capa derecha en sentido horario hacia arriba, gira la capa inferior en sentido antihorario a la izquierda, gira la capa derecha en sentido horario hacia arriba, gira la capa inferior a la derecha, gira la capa derecha hacia arriba, gira la capa inferior a la derecha, gira la capa derecha hacia arriba, gira la capa inferior hacia la izquierda, gira la capa derecha en sentido antihorario, gira la capa inferior a la izquierda y luego gira la capa derecha 2 veces, no importa para qué lado. Y has completado el cubo. Si la arista que completa se encuentra a la izquierda, en este caso esta arista naranja es la arista que completa esta cara, completa la cara naranja. Entonces lo haces desde la izquierda, así que hagámoslo. El algoritmo está en pantalla. Gira la capa izquierda hacia arriba, gira la parte inferior a la derecha, gira la izquierda hacia arriba, gira la capa inferior a la izquierda, gira la capa izquierda hacia arriba, gira la capa inferior a la izquierda nuevamente, gira la capa izquierda hacia arriba, gira la capa inferior hacia la derecha, gira la capa izquierda hacia abajo, gira la capa inferior a la derecha y gira la capa izquierda 2 veces, no importa para qué lado. Y obtienes un cubo completo. Eso es todo.